Bienvenidos todos a una clase más del curso virtual de evaluación patológica. Hoy, en nuestro módulo, vamos a estar trabajando todo lo referente al trastorno antisocial, una breve definición y algunas técnicas o procesos de intervención frente al mismo. Para tener en cuenta todo el proceso del trastorno antisocial, vamos a mencionarte el caso de Robert. Obviamente que algunos datos han sido cambiados por lo que es el tema de confidencialidad del paciente, pero te podrá dar una idea general de cómo funciona un trastorno antisocial como un caso clínico. Robert, un hombre de negocios exitoso, parecía tenerlo todo: una enorme riqueza financiera, influencia en los políticos, un avión privado, una esposa joven y hermosa, y a pesar de su reputación de despiadado, invasor corporativo, disfrutaba de gran respeto de sus asociados por su visión para los negocios. Entonces, en menos de un año lo perdió todo, incluyendo su esposa, que pidió el divorcio. Los accionistas lo cuestionaron respecto a las prácticas de contabilidad no estándares, uso personal inapropiado de los fondos para vacaciones familiares y compra no autorizada de propiedades en nombre de su esposa. Cuando los bancos rehusaron a prestarle fondos para la oferta pública de adquisición y los acreedores demandaron el pago de los préstamos, su mundo financiero colapsó. Siguieron demandas de inversionistas contra Robert y su compañía, con los administradores que por fin exigían su renuncia. Aunque Robert se negó a renunciar y lanzó una campaña contra su propia junta directiva, acusándolo de una venganza personal y de conspirar contra él. Al final fue removido de su puesto. Solo con la caída de la tendencia de Robert a exagerar y distorsionar la verdad se conocieron. No era graduado de la Escuela de Negocios de Wharton, como su currículum indicaba. Había dicho a las personas que se había divorciado una vez, pero de hecho se había casado 4 veces. 2 de los matrimonios terminaron en divorcios antes de los 20 años, y su fortuna no venía de, comillas, dinero viejo, sino en una serie de cuestionables esquemas de negocios en bienes raíces que a menudo dejaban a los inversionistas con malas deudas. Él se refería a ellas como daño colateral. Las personas que lo conocían en el pasado a menudo lo descubrían como menudo, mentiroso, astuto y calculador, y mostraba desprecio por los derechos de los otros, los manipulaba y hacía de ellos cuando ya no eran útiles. El atributo fue evidente aún en sus primeros años. Por ejemplo, se había casado con una chica de 16 años de una familia rica, pero cuando su padre se rehusó a apoyarlos, Robert culpó a su esposa y constantemente la menospreció hasta su divorcio 3 meses después. Nunca expresó remordimiento o arrepentimiento por algunas de sus acciones, pues se basaba en una creencia de que este mundo come perro en general y haz otro antes de que te lo hagan a ti. Nunca había estado en terapia, pero sus registros escolares revelaron un patrón de consumo de alcohol juvenil, calificaciones bajas, mentiras frecuentes y hurto. A los 14 años de edad, se le había diagnosticado un posible trastorno de conducta cuando los oficiales de la escuela se preocuparon con su fascinación de encender fuego en los baños. Sin embargo, es interesante que el psicólogo de la escuela lo describiera como encantador, muy brillante, persuasivo y con alto potencial para un futuro exitoso. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado anteriormente, vamos a empezar a hablar de los trastornos de personalidad y poco a poco nos vamos a ir centrando en el trastorno de ansiedad. Este cuadro que te comparto nos va a dar información de los trastornos de personalidad, sus síntomas generales o principales, la diferencia en género y prevalencia en estos casos. Vamos a encontrar, por ejemplo, que los trastornos que se caracterizan por conductas raras y excéntricas van a ser los trastornos paranoides, los esquizoides, los esquiziotípicos, de los cuales hemos hablado en nuestro módulo anterior. De manera general, los paranoides son personas que desconfían, injustifican, son hipersensibles y tienen renuencia a confiar en otros. Mientras que los esquizoides llegan a ser aislados en el aspecto social, pueden ser fríos en lo emocional e indiferentes a otros. Por otro lado, el esquiziotípico presenta pensamientos y conductas peculiares y relaciones interpersonales deficientes. En los tres, como nos vamos a dar cuenta, son más frecuentes en los hombres que en las mujeres y la prevalencia tiende a ser más alta, 0.5 o el 5% de probabilidad en los hombres, 4 en las mujeres, disculpen, y 4.4 en los hombres.
0.2 en los hombres, 0.3 en las mujeres, 2.5 en las mujeres y 3.0 en los hombres. Pero previo al hablar del trastorno antisocial, es importante definir que muchas veces los trastornos disociales que se presentan en adolescentes y en algunos casos en niños pueden llevar o ocasionar que este trastorno se convierta en un trastorno antisocial. Para ello, vamos a revisar rápidamente los criterios del trastorno disocial. Como un criterio A, vamos a encontrar un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de otras personas, normas sociales importantes propias de la vida por la presencia de 3 o menos de los siguientes criterios durante los últimos 12 meses y por lo menos un criterio durante los últimos 6 meses. Esta definición que te estoy compartiendo pertenece a la clasificación del DSM. Algunos autores gustan de estas clasificaciones, otras personas no gustan tanto. Sin embargo, es importante que las conozcas debido a que en ámbitos clínicos y sobre todo en salud pública son utilizadas con alta frecuencia. Dentro de los criterios encontramos, por ejemplo, el primero que hace referencia a la agresión a personas y animales, donde se encuentran características como la siguiente: el fanfarroneo o amenazas de intimidar a otros, las peleas físicas, el utilizar un arma que pueda causar el daño físico grave a otras personas, como pueden ser armas contundentes, como pueden ser armas blancas o armas de fuego en algunos casos. El manifestar crueldad física contra personas, animales y el haber robado enfrentándose a la víctima y haber forzado la actividad sexual. Es importante tener en cuenta esta parte referente al trastorno disocial en relación a la cultura que podemos encontrar. En algunos casos vamos a darnos cuenta que la cultura, para bien o para mal, hace que el niño o adolescente desarrolle algunas de estas conductas sin entrar en la categoría antisocial en este caso. La destrucción de la propiedad, vamos a encontrar, por ejemplo, indicadores como lo que son la creación de incendios con intención, el destruir propiedades de otras personas, distinto al provocar incendios, la fraudulencia del robo, el haber violentado un hogar, una casa, un auto de otra persona y el haber mentido con obtener un beneficio, favores y obligaciones en este caso. Dentro del numeral 12 podemos encontrar el haber robado a ciertos objetos de valor sin haber enfrentándose a la víctima, lo cual este es uno de los más debatibles en todo el tema judicial. Sin embargo, es importante también que los conozcamos desde la parte psicopatológica en procesos de evaluación. Dentro de las violencias graves vamos a encontrar 3 numerales, de los cuales de manera general nos hacen referencia el permanecer fuera de la casa, a pesar de las prohibiciones paternas, iniciando sus comportamientos antes de los 13 años, el haberse escapado de casa por la noche por menos en 2 ocasiones, y el hacer novillos o irse de pinta de la escuela. Esto hace referencia a nuestro contexto latinoamericano, a escaparse del colegio y a iniciar esta práctica antes de los 13 años. Como el criterio B nos dice que el trastorno disocial provoca un deterioro clínico significativo en la vida social, académica y laboral. Y como literal C nos menciona que debe tener más de 18 años de no haber cumplido los criterios del trastorno antisocial. Y nos menciona el literal C que debe especificarse el tipo de inicio infantil menores a 10 años o en el caso que se llegue a presentar mayores a 10 años en adolescentes. Es importante en la parte clínica especificar la gravedad, si un comportamiento grave, si son solo causas moderado, intermitente o grave que va relacionado a varios comportamientos y que causen daños severos a otros. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado anteriormente, y no lo olvides, si en algún caso podemos encontrar la transición de los comportamientos en el tema de evaluación desde la adolescencia o la niñez, debemos descartar la presencia de un trastorno disocial y que se haya evolucionado en un trastorno antisocial. De manera general, esta clasificación del DSM nos puede dar algunos trastornos y nos va a dar algunos patrones de descripciones generales de manera específica. Si quieres revisarlo con mucho más detenimiento, te invito a que pongas pausa al video y leas con calma mucho más cada uno de los mencionados. Para este caso, voy a leerte puntualmente 3
O, perdón, voy a leerte 4 que son de los que ya hemos hablado tanto en el módulo anterior como en este módulo que vamos a hablar. Frente al trastorno paranoide, como hemos hablado, patrones de desconfianza y suspicacia, el desconfiar de maliciosamente las intenciones de los demás. Los esquizoides, como hemos hablado, una permanente desconexión de las relaciones sociales y restricción a la expresión emocional. Los esquiziotípicos, un patrón de malestar intenso en relaciones interpersonales y distorsiones cognitivas. Y en el caso que estamos hablando dentro de la clase, el trastorno antisocial que podemos encontrar, que es el desprecio y violación de los derechos de los demás. Como podrás darte cuenta, la diapositiva nos presenta el trastorno límite, el histriónico, el narcisista, el de evitación, dependencia, obsesivo-compulsivo y personalidad no especificada. Ahora, podemos entender y comprender un poco más los tipos de trastorno que hay y los tipos de terapia que se han desarrollado de manera general para los trastornos de personalidad. Como podrás darte cuenta, muchos están enfatizados a la terapia cognitiva, otros entre la terapia cognitiva conductual, enfatizada en habilidades de afrontamiento, estrategias del yo, psicoterapias intensiva, dinámica breve, psicoanalítica en grupo y psicoanalítica cognitivo-conductual en grupo. Eso es importante llegar a revisarlo. Muchas veces que podemos manejar de alguna otra terapia para poder tener en cuenta el caso a trabajar dependiendo del estudio clínico o el paciente que lleguemos a tener y el enfoque de tu preferencia para el paciente o usuario. Ya enfatizándonos un poco más en los que estamos estudiando, que es el trastorno de ansiedad, perdón, de antisocial, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, trastornos que se caracterizan por conductas dramáticas, emotivas e inestables, y en esta clasificación entra nuestro trastorno antisocial, que como podrás darte cuenta va a ser relacionado a fracaso de adecuarse a los códigos sociales, legales, falta de ansiedad, culpa y conductas irresponsables, dentro del cual vamos también a encontrar el límite, el histrónico y el narcisista. Por un lado, el límite, vamos a darnos cuenta que son las fluctuaciones intensas de ánimo en la parte de autoimagen y las relaciones interpersonales. Los histrónicos, la autodramatización, la expresión de emociones exageradas y conducta de búsqueda de la atención. Los narcisistas, la sensación de autoimportancia exagerada, la explosividad y la falta de empatía. Respecto al trastorno antisocial, como te podrás dar cuenta dentro del cuadro de la diapositiva, vamos a hacer referencia a que es muy frecuente en hombres, al igual que el trastorno narcisista, mientras que el trastorno límite es más común en mujeres y dentro de los estudios publicados, los trastornos histrónicos ya son de orden mixto en todo este proceso. Por último, vamos a darnos cuenta de los trastornos relacionados a conductas ansiosas o temerosas. Vamos a encontrar trastornos de evitación, personalidades dependientes y los obsesivos compulsivos. Ahora, al hablar de algunos trastornos con mayor prevalencia en hombres, vamos a encontrar, como hemos mencionado anteriormente, los antisociales, los paranoides, los esquizoides, los esquiziotípicos, narcisistas y obsesivos compulsivos. Y como resumen, los más frecuentes en mujeres, los histriónicos y los límites en todo este sentido, y que presentan unas tasas muy similares. Muchos autores dicen que puede presentarse dependiendo de la zona, el país o demás aspectos donde se realicen las investigaciones de orden psicopatológico, que se encuentran cifras muy similares, muy cercanas a los trastornos de evitación de personalidad y los trastornos de dependencia. Ya centrándonos a el trastorno antisocial, vamos a dar una breve definición de lo que vamos a entender como dicho trastorno. Se entenderá como los patrones de conducta antisociales crónicos, como el fracaso de adecuarse a los códigos sociales, legales, la falta de ansiedad y culpa y conductas irresponsables, y esto nos va a indicar ya una posible presencia de un trastorno antisocial. Para ello, vamos a definir también el trastorno antisocial por diferentes procesos de clasificación. Una de las más conocidas es la de Keckley, de 1976, el cual nos da unos aspectos muy generales, que es otra posición diferente a lo planteado por el DSM-4 o DSM-5 en estos casos, pero que también tiene alta utilidad. Para Keckley se definía en 5 indicadores. El primero,
un encanto superficial y una gran inteligencia. Segundo, emociones superficiales y falta de empatía, culpa o remordimiento. Tercero, conductas que indican poco plan de su vida o un orden. Cuarto, fracaso para aprender de las experiencias y falta de ansiedad. Y quinto, desconfianza, falta de sinceridad y falsedad. Por otro lado, la clasificación del DSM nos dice lo siguiente, que los criterios del CM muchas veces no incluyen, y es una de las críticas que se le hace a esta categorización, lo siguiente, la falta de ansiedad, las emociones superficiales, el fracaso para aprender de experiencias pasadas, la historia previa antes de los 15 años, sobre todo en la adecuación a las normas sociales y conductas legales, la irritabilidad y la agresividad. Por otro lado, también incluye la clasificación del DSM, la impulsividad, la falta de remordimiento y el engaño. Y para que se haga el diagnóstico, el individuo nos dice el DSM que debe tener menos de 18 años, lo cual empieza a ser una contradicción desde el DSM-4-TR o SM-4 en todo este proceso. A lo cual, si te has dado cuenta de lo que hemos hablado, muchos autores se inclinan más por la descripción original de Clay para poder definir el trastorno antisocial. Sin embargo, es importante aclarar lo siguiente. El trastorno antisocial va a ser un comportamiento totalmente diferente a la psicopatía. Y en ese orden de ideas, para dar una definición de la psicopatía, los autores Cookie y Meiche en 2001 nos definen los siguientes indicadores para poder identificar a un psicópata. Van a encontrar un estilo interpersonal arrogante, engañoso, experiencias afectivas deficientes y conductas impulsivas y arrogantes. Como podrás darte cuenta en la imagen, vamos a dar cuenta que usualmente los psicópatas son manipuladores, tienden a mentir, son superficialmente encantadores, tienen comportamientos criminales o irritables, mientras que los antisociales, o también conocidos como los sociópatas, vamos a encontrar que son impulsivos, irresponsables, sádicos de otra manera. Vamos a dar un poco más de algunas características de los trastornos antisociales. Como he mencionado anteriormente, muchas veces dentro de las investigaciones realizadas en ámbitos de la psicopatología, encontramos que presentan alto o digamos que una inestabilidad en su temperamento, como era en el caso de Robert, de la tendencia a culpar a otros, tienen una rigidez en tratar de sus problemas de la vida, entonces tienden a mentir, exagerar o manipular, unas percepciones de sí mismo y de otros. Entonces, lo que veníamos hablando en el caso clínico que planteábamos de Robert, el pensar que otro me va a hacer daño, entonces tengo que hacerlo antes que otro me lo llegue a realizar. Dentro de los criterios que hemos hablado del trastorno de personalidad, es importante que tengamos en cuenta algunas condiciones de manera general para descartar en procesos de evaluación. Dentro de la evaluación debemos tener en cuenta que no se presente un patrón permanente de experiencia interna que se desvía de la cultura en temas de la cognición, el afecto, la función interpersonal y control de impulsos. Como segundo, las relaciones inflexibles y generalizadas a personas personales o sociales. Tercero, angustias significativas en áreas de deterioro, la parte social, ocupacional y funcionamiento. Cuarto, un patrón de estable y duradero y posible rastreo de la adolescencia, que va muy conectado a lo que hemos hablado previamente a el trastorno disocial. Y quinto, que no exista una explicación médica o condición mental que nos indique de por qué estos trastornos se llegan a dar. Muchas veces vamos a encontrar, por ejemplo, que algunas personas con algunas deficiencias mentales, sobre todo retardos mentales leves, podemos encontrar que en algunas ocasiones pueden llegar a cometer algún tipo de romper las normas y eso pues llega de alguna otra manera a que sea considerado de otra forma en su diagnóstico diferencial. Otro de los aspectos que se maneja dentro de la clasificación de los trastornos de personalidad es el eje 1 y el eje 2, lo cual usualmente es manejado bastante por la clasificación del DSM. Sin embargo, esta clasificación se ha contradecido bastante debido a que hay altas debilidades, sobre todo en el eje 2, que es el eje que estamos dando ahorita estudio en el trastorno antisocial. Y, por ejemplo, dentro de las debilidades son las connotaciones peyorativas, la concurrencia de excesivos diagnósticos, limitaciones diagnósticas y bases científicas inadecuadas.
Entonces, esa invitación, por ejemplo, en la base científica adecuada, dice lo siguiente: excepto por el estudio de los trastornos de antisocial de personalidad y límite de la personalidad, a los otros 8 les falta una base de investigación para ser fundamentados en sus subjetivas clínicas. Ahora, Milon nos presenta que, por ejemplo, una forma de evitar la presencia de cualquier trastorno de personalidad, pero en este caso de lo que hemos hablado hasta el momento, el trastorno antisocial, es que se inicie la terapia a una edad temprana. Sin embargo, las investigaciones de Milon sobre el 2004 nos reportan que personas que pertenecen a la categoría o se encuentran diagnosticadas con trastorno antisocial tienden a abandonar la terapia a unos ámbitos muy tempranos debido a que ellos consideran que no necesitan la atención de un profesional. Dentro de la prevalencia del trastorno encontramos que se presentan entre el 5 al 15% de los hombres admitidos en los hospitales y una prevalencia de manera general entre el 9 al 13% en la población general. Esto ya significa que es un trastorno que, aunque es bastante mitificado, lastimosamente por todo el tema de las películas de terror, muchas veces el cine, pues es más común de lo que encontramos y uno de los casos más comunes que se ha hecho investigación, que se habla si pertenece más a la categoría de sociópata, psicópata o trastorno antisocial, ha sido el caso de Charles Manson, de sus comportamientos que, como hemos mencionado hasta el momento, pues presenta algunas de las características ya habladas. Dentro del trastorno antisocial, algunas de sus características también van a ser que poseen patrones de respuesta extremos, llegan a ser inflexibles, duraderos y que pueden extenderse hasta la vejez. Los trastornos de personalidad, como hemos mencionado hablando, también pueden presentarse desde edades tempranas y vamos a encontrar que también dentro del proceso de evaluación en la parte infantil, sobre todo en el tema de la psicopatología, hemos encontrado que empiezan a darse algunos indicadores en los procesos de la niñez. A continuación, te planteo una tabla referente a los estudios empíricos sobre los tratamientos psicológicos a cada uno de los trastornos de personalidad, pero en este caso quiero centrarme en el trastorno de personalidad de antisocial y sobre todo, por ejemplo, que ha presentado efectividad la terapia cognitiva breve con enfrentación a la parte dialéctica y la terapia de comunidad terapéutica, a lo cual te invito a profundizar con los contenidos de la semana donde hacemos referencia a estos procesos de intervención. Bien. Otro aspecto que puedes tener en cuenta al hacer intervención con un trastorno antisocial van a ser los siguientes que están también plantados y lo podrás encontrar mucho más desarrollado en las tesis recomendadas del módulo de la semana. Vamos a tener en cuenta en un proceso de evaluación a una persona antisocial los datos relevantes de su infancia, los esquemas maladaptativos temprano, las creencias que pueda tener, temas de actitudes, suposiciones y reglas, los pensamientos automáticos y distorsiones, las estrategias compensatorias que puede tener cada paciente dependiendo de sus casos y cómo las están manejando en su día a día. Recuerda que si llegas a trabajar en algún instante con personas diagnosticadas con trastorno antisocial o niños o adolescentes con trastorno disocial, debemos tener una mente muy abierta frente a las normas que ellos consideran que son necesarias para su vida. Sin embargo, es un trabajo bastante largo lo que ha mostrado la investigación, pero sí se han mostrado algunos cambios en estas personas. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Esperamos que te haya sido de tu agrado. No olvides dejar todas las preguntas en el foro de la semana para que pueda yo complementarte y responderte a lo que hemos hablado en esta clase. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.